que iniciamos el domingo pasado, que se llama Yo creo en Jesucristo. Ese es el nombre de nuestra serie, pero la enseñanza por ahí nos la van a poner en un momento, ¿o ya la ven ustedes? ¿Sí? Yo todavía no la veo. Aquí abajo todavía no la veo, no sé si falta sincronizar algo. Pero bueno, ¿cómo se llama la enseñanza? Ustedes que sí ven. ¿Cómo? La naturaleza de Jesús, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos, como parte de esta serie de enseñanzas de Yo creo en Jesucristo, hoy vamos a aprender su naturaleza. ¿Será importante entender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo o no? Sí, es un pilar importante en nuestra fe. Amén. Y antes de iniciar vamos a leer la palabra de Dios. Si me ayudan, por favor, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. ¿Ya lo tienen por ahí? Ok, dice la palabra de Dios. Fíjense, el apóstol Juan, que escribió esta epístola, esta carta, empieza hablando de Jesús, pero no solamente por la experiencia que tuvo con él, porque fíjense que el Evangelio de Juan es un evangelio en el cual demuestra a Jesús de una forma muy íntima, muy cercana, porque lo escribió el apóstol amado, era alguien que estaba con el Señor Jesús muy de cerca. Pero fíjense cómo empieza hablando de Jesús en el Evangelio. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí le quiero hacer un paréntesis muy breve y rápido. El Verbo viene del griego logos, ¿sí? Solamente Reina Valera lo menciona como el Verbo, pero todas las traducciones lo mencionan como la palabra, ¿sí? Y algo que también quiero hacer como paréntesis aquí es que dice: en el principio era el Verbo. Y siempre que leo esta porción me acuerdo de mis clases de inglés. ¿Qué nos enseñan en nuestras clases básicas de inglés? ¿El verbo qué? To be. ¿Qué significa qué? Ser o estar, ¿verdad? Entonces siempre me recuerdo a mis clases de inglés esto por lo siguiente, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces aquí sí entra, estaba con Dios, ¿verdad? Dice, versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Me ayudan? Versículo 14, por favor. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y aquel Verbo, o sea, Jesús, el Logos, la palabra dada por Dios, dice, fue hecho carne. ¿Qué es hecho carne? Que se hizo hombre, ¿verdad? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, vamos a orar. Incline su rostro ahí en su lugar. Incline su rostro como un acto de rendición, que nos dirigimos a un Dios soberano, poderoso. Inclinamos nuestra cabeza también como un acto de humildad. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, amado Padre Celestial, aquí estamos, aquí está tu iglesia, tus hijos, tus hijas, que venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque siempre has traído una palabra a nuestra vida, que nos anima, que nos levanta, que nos da ánimo en tiempos de dificultad. Te pedimos en esta mañana, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, que nuestra mente pueda comprender la verdad bíblica de tu palabra, pero más aún que nuestro corazón sea transformado por el poder de tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo en medio de nosotros.
como el Señor, como el Verbo hecho carne, que podamos ver su gloria, entender su amor y responder con fe, con convicción, con la actitud correcta que esperas de nosotros. Que tu palabra produzca en nosotros convicción, salvación, renovación y crecimiento espiritual en nuestra vida. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Padre. Bendito Espíritu Santo. Muévete en este lugar con libertad. Sé tú quien dirija, sé tú quien ministre, sé tú quien transforme nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alábele, adórele. Este tiempo no solamente es un tiempo de enseñanza, también es un tiempo de adoración. Amén. Le estamos adorando a nuestro Dios. Y fíjense que en una ocasión, en una iglesia no muy lejana, estaban en la escuelita de niños, los niños en su clase dominical. Y de repente la maestra ve a un niño muy enfocado, metido, dibujando en su cuaderno, ¿no? Y la maestra de la escuelita dice: pues ya terminamos. Y está metidísimo y se le acerca al niño, le dice: linda criaturita del Señor, o como le dicen a los pequeñines, bebé, cosita, ¿qué haces? Y el niño estaba dibujando y le dice: estoy dibujando a Dios. Y la maestra, sorprendida, dice: ¿cómo? Pero si nadie puede entender realmente cómo es Dios, ¿estás dibujando a Dios? Y le hace el niño: sí. ¿Estás dibujando a Dios? Sí. Pero es que nadie lo puede describir completamente. Dice: espéreme tantito, déjeme que termine y ahorita se lo muestro. Wow. Este pequeño cuento, esta pequeña historia, ¿qué nos quiere decir? Que realmente, mis hermanos, nunca vamos a entender y a comprender y a describir completamente a Dios. ¿Sí está conmigo? Lo conocemos así. No lo conocemos completamente, pero a pesar de que no lo conozcamos de manera completa, realmente cómo es Él, lo poco que a ti y a mí Dios nos ha revelado es digno de fe, es digno de adoración a Él. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque a Él lo adoramos, a Él lo exaltamos, aún con lo poco o lo mucho que hemos conocido de Él. Amén. Ahora, muchas veces queremos explicar a Dios, ¿sí o no? Y nos esforzamos con aquellas personas que no creen o que tienen dudas y queremos explicarles esos misterios divinos, pero difícilmente vamos a poder explicarles hasta que Jesús les sea revelado por el Padre. ¿Sí? Y bueno, uno de estos misterios, mis hermanos, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, es esta pregunta: ¿es Jesucristo verdaderamente Dios? ¿Y es Jesucristo verdadera y completamente hombre como tú y como yo? Eso es lo que vamos hoy a aprender en esta mañana. Pero ¿qué crees? No solo va a ser una cuestión de conocimiento, sino va a ser una cuestión de revelación a tu vida y a mi vida. Amén. Porque es importante entenderlo. Y bueno, en el mensaje de la semana pasada vimos una pregunta muy importante. ¿Sí se acuerdan cuál era? Y al finalizar del servicio le preguntamos al hermano. ¿Sí se acuerdan cuál era? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿O quién dices tú que es Jesús? ¿Se acuerdan? Esa fue una pregunta muy importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y también comentábamos que cada uno de nosotros tenemos que responder a esa pregunta de manera individual. No, pues dice mi papá, no. Dice el pastor, no. Tú personalmente debes de responder a esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Jesús. Y hoy vamos a profundizar con otra verdad fundamental, hermanos. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Y la Biblia nos enseña una verdad extraordinaria. Y esta verdad extraordinaria ¿es Jesucristo verdaderamente Dios? ¿Y es Jesucristo verdaderamente hombre? ¿Será importante para nuestra fe? ¿Quién dijo que sí hace un rato? ¿Será importante para nuestra fe? Sí, es importante entenderlo, porque decíamos es la columna, una de las columnas importantes en nuestra fe cristiana. Ahora, vamos a tener 4 reflexiones
sencillas pero bien importantes en esta mañana. Una de ellas es la divinidad de Jesús, 100% Dios. Amén. Y lo leímos hace un momento, si me gustan ponerlo nuevamente, Juan 1 del 1 al 4, y leíamos: en el principio era el Verbo, o sea Jesús, el Logos. En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, el Evangelio de Juan no comienza con el nacimiento de Jesús en Belén, ¿sí? Se va al Génesis y se empieza a hablar de la creación. Nos empieza a hablar del principio de todas las cosas. Y con esto aprendemos primeramente 3 verdades fundamentales. ¿Me ayudan, chicos? Las 3 verdades fundamentales son las siguientes. Número 1, Jesús existía, ¿qué? Desde antes de la creación. ¿De qué nos habla? De su preexistencia. O sea, antes de que existieran todas las cosas, ya Jesús existía. Amén. Y número 2, Jesús estaba con Dios. Nos habla de su coexistencia, la unidad de Jesús con el Padre. Y número 3, nos habla de que Jesús es Dios y nos habla de su divinidad. Esto vamos a ver en el primer punto de esta mañana, en esta primera reflexión. Y mis hermanos, en el primer punto, que Jesús existía desde antes de la creación, leíamos que en el principio era el Verbo, ¿verdad? En el principio ya estaba Jesús. En el principio de todas las cosas, Él ya existía. Y mis hermanos, Jesús existe desde la eternidad. Amén. Jesús es eterno, igual que el Padre. Ahora, el Evangelio conecta este versículo con Génesis 1:1. Si me ayudan, por favor. Génesis 1:1 dice así: en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y si estamos hablando de que Jesús es Dios y que preexistía, ya estaba Jesús cuando fueron creadas todas las cosas. Y lo leímos en Juan. Ahora, en verdad, en serio, hermanos, ¿usted siempre ha creído que Jesús es eterno? ¿Sí? ¿Sí lo cree? ¿Y que vive hoy? No que fue un ser histórico que vivió en la época bíblica, no. Jesús es eterno y Él está presente aquí con nosotros, y quizá está sentado a tu lado, y quizá está en tu costado, viéndote cómo estás escuchando esta palabra, porque Él es eterno. Amén. Ahora, ¿alguien sabe el significado de la palabra Japón? Japón es un país, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa Japón? Viene de 2 sílabas, Hippon, o que le dicen Nippon. ¿Y alguien ha visto su bandera? ¿Sí? En el siglo VII, el emperador de Japón le mandó al emperador de China una carta y iniciaba diciendo: emperador, su servidor, el emperador Julanito de tal, de la tierra del sol naciente. Así se le conoce a la fecha, desde ese siglo se le ha reconocido así. Y el mismo emperador le decía al emperador de China: desde la tierra del sol naciente, a ustedes, los de la tierra del sol que muere. Obvio no le gustó al emperador chino que le dijeran eso, ¿verdad? Pero, ¿qué creen, hermanos? Geográficamente hablando, el año empieza por allá, de aquel lado. Empieza a nacer el día, o empieza a tener origen el día, ¿sí o no? ¿Sí? Y aunque geográficamente sea correcto que aparentemente nace ¿el sol nace cada día? ¿Sí? ¿El sol nace en las mañanas cada día allá en Japón? El sol ya estaba. El sol ya estaba. Solamente es un asunto de rotación de la tierra, un asunto geográfico. Pero ¿qué crees? Jesús también ya existía.
Antes de que sucedieran todas las cosas, Jesús ya estaba. Y aunque para nosotros empezaron las cosas, ya desde antes estaba Jesús. Ya estaba nuestro Señor, amén. Ahora, Jesús estaba con Dios, hablando de su coexistencia, leíamos, y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios. ¿De qué nos habla? Nos habla de una relación personal e íntima de Jesús con su Padre. Amén. Nos habla de esta unidad, de esta relación íntima. Y esto nos explica tres cosas. Uno, nos explica de la cercanía que habían. Número dos, nos habla de la comunión que había de Jesús con su Padre. Y también nos habla de la igualdad. De que tanto el Hijo como el Padre había una divinidad, una misma divinidad. Y Jesús estaba cara a cara con Dios Padre. Dios Hijo estaba cara a cara con Dios Padre desde la eternidad, hermanos. Eso tú y yo lo debemos de comprender y entender siempre, amén. Ahora, ¿entiendes que Jesús no es simplemente un profeta, sino que es uno con Dios? ¿Sí me escuchó? Entendemos que Jesús no es simplemente un profeta, alguien que vino y habló cosas bonitas, cosas padres que transformaron la historia de la humanidad, o que es uno con Dios. ¿Alguien cree que Jesús es uno con Dios? Jesús comparte la naturaleza divina con el Padre, hermanos. Y si alguien te dice, o alguien les ha dicho, yo conozco al presidente, o yo conozco a Claudia Sheinbaum, ¿alguien le ha dicho eso? ¿No? Hace un par de meses mi cuñada fue a un evento, ¿verdad?, donde fue la presidenta y se sentó como a unas 15, 20 filas de la señora presidente. ¿Y qué creen? Dijo, estuve con Claudia Sheinbaum. ¿Y mi cuñada puede decir que conoce a la presidenta? ¿Sí? De vista sí, porque sería muy diferente decir conozco al presidente de mi país a decir yo vivo con el presidente de mi país, ¿verdad? Hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia. Pero Jesús coexistía con el Padre. Amén. Jesús coexistía con el Padre porque no solamente le conocía, Él estaba cara a cara con Él. Vivían en perfecta unidad, Dios Hijo y Dios Padre. Y ahora, hablando de que Jesús es Dios y su divinidad, leíamos también en el Evangelio de Juan, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Esta es una de las declaraciones más importantes de la Biblia, hermanos, que Jesús es Dios. Amén. Y Jesús no solo estaba con Dios, sino que Jesús era Dios. El domingo pasado les comentaba de nuevos descubrimientos que han salido a la luz, que hablan de la deidad de Jesús. Por ahí van a poner una imagen. A lo mejor para ustedes es muy grotesca esta imagen, pero esta imagen es del siglo I, en la iglesia primitiva. ¿Alguien ha oído hablar del bullying? ¿O en sus oídos nunca ha entrado por su cabeza esa expresión? Bueno, en los tiempos de la iglesia primitiva existía el bullying, y no solamente existía el bullying. Y así como los chicos en la escuela ven que en los baños pintan y rayan y escriben cosas, ¿qué creen? En los tiempos de la iglesia primitiva hacían bullying, y en algún lugar hicieron un graffiti que se llama, o que le han puesto los que lo descubrieron en el año 1845, porque hasta ese año se dio a conocer, en el cual es Alexámenos adorando a Jesús, pero en tono de burla y sarcasmo le ponen una cabeza de burro a un hombre crucificado y le ponen ahí Alexámenos adorando a su Dios.
¿Qué tiene que ver esto conmigo ahorita en estas fechas, a estas alturas? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque desde la iglesia primitiva al día de hoy muchos adoramos a Jesús como Dios. Algunos no creen en que Jesús sea Dios. Y esta es una evidencia arqueológica de que Jesucristo era adorado como Dios. Otra evidencia de que algunos dicen que Jesucristo murió en un madero vertical. Aquí está confirmando la crucifixión que existía en ese tiempo, que era morir en una cruz, ¿sí? Y no solamente eso, en ese tiempo se burlaban de los cristianos, porque había un mito que decían que los judíos salieron de Egipto guiados por burros y que los llevaron a un lugar donde pudieron beber agua. Ese era un mito de los griegos y de los romanos. Y burlándose de los nuevos cristianos que salieron de los judíos, le pusieron una cabeza de burro en esta imagen. ¿Ya vieron? Y siguen descubriendo cosas de la antigüedad donde se comprueba que Jesús es verdad. No solamente de los escritores ajenos a la Biblia que hablan de Jesús como un hombre grande, un hombre que hacía milagros. Están descubriendo cosas arqueológicas que confirman la divinidad de nuestro Señor Jesús. Ahora, vayamos ahora a la Biblia, regresemos a la Biblia. Vamos a confirmar textos que confirman que Jesús era Dios. Juan 10:30, por favor. Dice la palabra de Dios así. Juan 10:30. ¿Ya? Ok. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, ¿qué? Somos uno. Ahora acompáñenme, Apocalipsis 1:8. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Ya está? Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Dice quién? El Señor, el que es, que era y que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso. A nadie se le puede atribuir ese término del Todopoderoso sino a Dios. Y aquí lo está diciendo Señor Jesús. Ahora, Colosenses 1:16, 17, por favor. Colosenses 1:16, 17 dice: porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque fuimos creados por Él. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Y tú y yo estamos aquí porque fuimos creados para los propósitos de Él. Amén. Entonces esto nos habla y nos confirma con estas porciones de la palabra que Jesús es ¿qué? Dios, la divinidad de nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos muestran estos textos bíblicos, mis hermanos? Estos textos bíblicos nos hablan de los atributos de Dios. Número uno, que Jesús es eterno. Estuvo desde antes, ha seguido ahora y sigue para siempre. Él es eterno y además Él es creador, creó todas las cosas. Número tres, Él es omnipotente. ¿Se acuerdan cuando vimos la enseñanza de la omnipotencia de Dios? Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él es todopoderoso, no hay nada que esté fuera de su poder y de su control. Número cuatro, Él es omnisciente. ¿Recuerdan qué significa? Todo lo sabe. Todo lo sabe. No hay nada que esté fuera de su conocimiento o de su sabiduría. Él es toda sabiduría. Y por último, Él es omnipresente. Él es eterno. Él puede estar aquí, puede estar en China, puede estar en Corea, en Canadá. Él es omnipresente. Y les decía un señor, Él está quizás sentado a tu lado o a un costado de ti. Amén. Entonces, mis hermanos, la pregunta es: ¿reconozco a Jesús como Dios
o solamente como un maestro espiritual que enseñó cosas bonitas? Porque algunos piensan así, pero en realidad Jesús, mis hermanos, es Dios revelado al hombre, al mundo. Amén. Y ahora vayamos a la segunda reflexión de esta mañana, la humanidad de Jesús, o sea, Jesús 100% hombre. Y vayamos a Juan 1:14 que leíamos hace un momento, que dice: y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí encontramos una verdad extraordinaria, que Dios se hace hombre. Esa es una verdad extraordinaria e incomprensible para todo ser humano, que Dios, siendo Dios, se haya hecho igual que tú y que yo. A esto se le llama la encarnación de Jesús. Entonces, mis hermanos, el Creador se hace parte de su creación. Es como si un pintor hace un hermoso cuadro con muchos personajes y decide: voy a ser parte de esa pintura, y se dibuja. Pero aquí Dios mismo se hace parte de nuestra creación con un propósito. Les decía hace un rato, porque, mis hermanos, ojo con esto, Jesús no parecía humano. No era alguien que tenía apariencia humana, era verdaderamente humano, como tú y como yo. Amén. Ahora, algunas evidencias bíblicas de su humanidad, mis hermanos. La Biblia nos muestra a Jesús que nació como tú y como yo, según Lucas 2. ¿Sí recuerdan el nacimiento de Jesús? Que tuvo una familia, que nació de una mamá, aunque tenía a nuestro Padre Celestial, Dios le dio un varón que lo cuidara como si fuera su padre terrenal. Tuvo a sus hermanos, que inclusive sabemos que después no creían en él, porque decían que estaba loco. Tenía primos, había un primo muy famoso, ¿se acuerdan de él? ¿Quién? Juanito, ¿sí? Juan el Bautista. Tenía familia, como tú y como yo. ¿Y qué otras cosas más? Creció, fue creciendo, desde su niñez fue creciendo. Y algo muy interesante, no sé a quién le pasó de ustedes, a ver, levanten la mano, ¿quién en su vida se perdió? Varios nos perdimos. No estamos hablando de perderse en el mundo, ¿no? De perderte en el mercado. Adolfo López Mateos, que están sonando: el papá, mamá del niño Juanito, venga a la cabina que está llorando. ¿Sí les llegó a tocar? Yo me perdí. En alguna ocasión les platiqué que iba de cacería con mi papá. Me perdí en la cacería por 3 horas. Pasábamos tantas veces por un arroyo y un camino que dijo mi papá: pues sí, se va a saber regresar solo. Si desde los 5 se va en el camión a la escuela, ya tiene 10, se va a saber regresar de aquí de Media Sierra a la parte donde estamos acampando. Me fui con otro niño, nos perdimos, nos distrajimos, íbamos caminando derechito y de repente, jugando, de repente dijimos: ¿para dónde es? Y en ese momento de estar perdidos nos subimos a una gran roca para tratar de ver para dónde estaba el camino. No vimos para dónde, nos pusimos a llorar ahí, ese niño y yo. Estábamos perdidos, hasta que de repente vemos que pasa uno de los cazadores y que le emprendemos a gritar: ¡hey! ¡Estamos perdidos! ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! Y el Señor así como: ¿perdidos de qué o de quién? Síganle, ahí va el camino, estaba al ladito, pero nosotros andamos viendo para otro lado, ¿no? ¿Qué creen? Jesús se perdió. Más bien se le perdió a sus papás, porque él estaba en los asuntos de su Padre Celestial, ¿verdad? Pero eso muestra también su humanidad. Y los padres angustiados porque iban a la fiesta de Pascuas, que era un día de camino, y después no lo encuentran, se regresan, y a lo mejor se quedaron con los familiares, los tíos, los abuelos, se regresan a buscar a Jesús otro día, y pues no, pues otra vez de regreso a buscar a Jesús a Jerusalén, hasta que lo encuentran en el templo, hablando con los doctores de la ley, con los más conocedores de la palabra, ahí discutiendo, platicando, preguntando cosas. Y la mamá: ¿dónde estabas, Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús? Me es preciso estar en los asuntos de mi Padre.
Pero en esa humanidad, la mamá, ¿dónde estabas, Jesús? ¿Cómo estaban sus mamás cuando se perdieron? Ya me imagino. Mi papá ni en cuenta, porque él andaba en la cacería y yo perdido, sufriendo, gritando que estaba perdido. Pero una vez nos perdimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Mi esposa y yo fuimos a Guanajuato y de regreso, con quien íbamos, nos dice, váyase derechito, derechito. ¿Cuál derechito? Nos dimos una perdida, no sé cuántas horas, ya se nos iba a acabar la gasolina. No, sí sé lo que es estar perdido, pero eso es parte de nuestra naturaleza, amén. Jesús en su niñez, a la edad de los 12 años, se le perdió a sus padres. Ahora, Jesús experimentó también sentimientos y necesidades como tú y como yo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué experimentó Jesús? Miren, vayamos a Mateo 4:2. ¿Qué experimentó Jesús? Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? ¿Qué sintió Jesús? Tuvo hambre. Vayamos a la siguiente, por favor, que es Juan 19:28. Vean qué experimentó Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. Muy natural del ser humano. La siguiente, por favor. ¿Qué más experimentó Jesús en su humanidad? Juan 4:6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Cansancio. Jesús fue verdaderamente hombre como tú y como yo. La siguiente, por favor. ¿Quién no ha llorado en esta vida? Algunos ya nacieron con el chillido desde que nacieron, ¿verdad? ¡Buah! Y algunos siguen llorando, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sí o no? Dice el hermano Frank, no, yo no lloré, yo saludé, dije, hola a todos. Pero bueno, hermanos, aquí esta pregunta es muy importante. Cuando tú pasas luchas, enfermedades, crisis emocionales, traición, maltrato, hambre, tú siempre cuando vives eso te acuerdas que Jesús vivió eso y muchas más dolencias. ¿Sí lo llegas a recordar o piensas que solamente a ti te pasa y que estás solo en el mundo? Cuando atraparon a nuestro Señor Jesús, ¿qué pasó con sus discípulos? Luego salieron al frente. A ver, ¿quién agarró a Jesús? A ver, ¿quiénes son esos soldados? ¿Eso hicieron sus discípulos? ¿Qué hicieron? Dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Y ¡fum! Huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Pero aún uno de sus discípulos cercanos le dio un beso que fue la señal de la traición. No hay ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna angustia de la cual Dios no te pueda comprender. Al Señor Jesús se le murió su amigo y lo leímos. ¿Y qué? Y lloró. A Jesús, cuando decía que Él podía perdonar pecados, que era el Hijo de Dios, lo querían aventar por un voladero. Su pueblo, sus cuates de la colonia, lo negaron, no creían en Él. Jesús les dijo, vénganse, ayúdenme a orar, porque lo que se viene va a estar difícil. ¿Y qué hicieron sus amigos de Jesús? En vez de ponerse a orar, ¿qué hicieron? Clavaron el pico, se durmieron. En los momentos difíciles que decía, oren conmigo, y les dijo, no pueden orar ni siquiera 1 hora.
Y antes de ser entregado en el Getsemaní, de rodillas orando al Padre, era tal su angustia. Yo no sé si usted lo ha vivido así, porque sí hemos sufrido, hemos pasado cosas difíciles en nuestra vida, pero Jesús, hermanos, en ese momento de angustias, que sabía lo que venía, que sabía que le iban no solamente a golpear y a azotar, sino a destrozar sus músculos con los latigazos. Él lo sabía muy bien, porque Él lo sabe todo. Sabía que le iban a poner una cruz en su espalda, que lo iban a hacer caminar después de haber sido maltratado, que lo iban a escupir, que lo iban a escarnecer, burlándose de Él, siendo el Hijo de Dios. Pero en su humanidad clama al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando estaba orando, en ese momento de angustia, estaba transpirando sangre. Estaba bajo una presión emocional, física, que yo no sé si alguien haya estado bajo esa presión, que haya transpirado sangre. Y te vuelvo a preguntar, siempre que pasas cosas difíciles y complicadas en tu vida, ¿te acuerdas que Jesús vivió eso y más? Porque a veces nos hacemos las víctimas. Ay, se me fue la ruta, Señor, ¿por qué permites eso? Tengo que caminar 4 cuadras. Jesús, en el tiempo de Jesús había rutas, ni Didis, y sus caminatas no eran de 3, 4 cuadras, eran de días. ¿Crees que Jesús no puede entenderte y comprenderte? Sí, mis hermanos, dile que está a tu lado: Jesús siempre te va a entender, siempre te va a comprender, aunque te quejes, aunque reniegues. Sí, mis hermanos, Jesús fue hombre y conoce todo lo que tú y yo vivimos y experimentamos. Amén. Por eso, cuando alguien te aconseja algo sin que ellos lo han vivido, ¿tú qué dices? No, vas a estar bien, no te preocupes. Y sabes que esa persona nunca ha pasado lo que tú realmente viviste. Hey, vas a salir adelante. ¿Qué piensas? No sabe lo que estoy pasando, ¿sí o no? Habla por hablar, no sabe lo que estoy viviendo. Si estuviera en mis zapatos, pero Jesús antes estuvo en tus zapatos y sabe, te conoce, sabe el dolor, la angustia de lo que tú y yo podemos sufrir en esta vida. Amén. Conoce muy bien nuestro Señor Jesús nuestra condición humana. Por eso Él puede entender tus luchas y tus debilidades, todas. No hay nada que Jesús no pueda entender. Ahora, Jesús entiende nuestras debilidades por lo siguiente: Hebreos 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál semejanza? La semejanza humana, pero sin pecado. Amén. Entonces, mis hermanos, Jesús siempre va a entender y comprender cuando eres tentado. Cuando eres tentado por la carne, cuando eres tentado por el mundo, cuando eres tentado por el enemigo, por Satanás, Dios lo entiende muy bien. ¿Jesús fue tentado por Satanás? También. Y le puedo seguir, Jesús te entiende muy bien. Jesús comprende también tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Tú las conoces bien. Cada quien sabe cuál es su talón de Aquiles. Jesús entiende tus debilidades, hermano. Entiende nuestras luchas. Todos tenemos alguna lucha, sea física, emocional, laboral,
con los vecinos. El Señor la entiende también, pero con una gran diferencia, y lo acabamos de leer. Jesús, aunque te entiende como sumo sacerdote, Él no pecó. Amén. Él no pecó. Ahora, Jesucristo, Dios y hombre, ya estamos casi terminando. La Biblia enseña una verdad central, hermanos, que Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre. No es que 50% hombre y 50% Dios, porque ahora ya están los coches híbridos, ¿verdad? Que pueden funcionar con luz y con gasolina. No, Jesús no era híbrido, era 100% hombre y 100% Dios. Amén. ¿Por qué es importante esto, mi hermano? Porque solamente así se puede cumplir la misión de Dios. Siendo Dios, solamente te puede salvar. Y siendo hombre, fíjense, escúchenme en esto, solamente siendo hombre podía morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar. Por eso se tenía que hacer hombre. Si Dios le está revelando la importancia de entender por qué Jesús es Dios y es hombre, ¿sí? Jesús, mis hermanos, como Dios, tiene poder para salvar, y como hombre puede tomar nuestro lugar. Y Jesús es el único mediador, hermanos. Primera de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjense, no dice que hay más mediadores, dice que hay un solo mediador. ¿Y quién es? ¿Quién es ese mediador? ¿Jesucristo Dios o Jesucristo hombre? Jesucristo hombre. Jesucristo en su naturaleza de hombre. Y te pregunto esta mañana, ya casi para terminar, ¿estás confiando en Jesucristo como tu mediador al Padre? ¿O sigues intentando ganarte el favor y la gracia de Dios con tus buenas obras, ayudando a los demás y pensando que así te vas a ganar el favor de Dios? Necesitamos un mediador. Amén. Necesitamos a Jesús. Solo Jesús, mis hermanos, Dios Hijo, puede conectarnos con el Padre. Y hay una imagen. Entre el hombre y Dios hay un gran abismo, un abismo infinito, que solamente Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos da acceso al Padre. Es el único mediador. No hay más, no es el pastor, no es los hermanos, es Jesús. Póngase de pie, le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó?
quien por mí su vida entregó. Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, Jesús. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, Jesús. Tú y yo no podemos salir de este lugar sin la convicción de que Jesús es Dios, pero también de que Jesús es hombre y tomó tu lugar en la cruz. Se tenía que hacer hombre para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por no haber buscado de Él. Pero también Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, el único que nos puede salvar. Por eso lo mejor del Evangelio es que Jesús, es que Dios no es ajeno a lo que tú padeces, a lo que tú sufres, a tus luchas diarias. Él no es ajeno, Él lo entiende y lo comprende, porque fue hombre, se hizo hombre y lo entiende completamente. Aunque está en la diestra del Padre, Él lo entiende. Él sabe tu dolor, Él conoce tu sufrir, Él conoce tus angustias, Él conoce tus preocupaciones. Él sabe cuando te sientes vulnerable, cuando hay angustia en tu corazón. Él lo sabe, lo conoce y lo comprende completa y totalmente. Pero es un Dios amoroso. Es un Dios amoroso que se acerca al hombre, camina entre nosotros y nos enseña a seguirle, nos enseña a creer en Él.
Dice su palabra que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy es un día muy especial en el cual los hermanos que se van a bautizar van a hacer una declaración de fe, no solamente alrededor de los que vamos a ser testigos, sino delante de Dios, de los ángeles y del Espíritu Santo, que van a confesar que Jesucristo es su Señor y que aceptaron su amor y aceptaron su perdón y aceptaron la muerte en su lugar, en la cruz. Y por eso cantamos: Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Levante sus manos, vamos a orar, rindámonos ante la presencia de Dios. Gracias, Padre, gracias, amoroso Dios, gracias por Jesús, tu Hijo, que se hizo hombre siendo Dios y que vino a esta tierra para salvarnos. Gracias porque comprendes nuestras luchas, nuestras debilidades, aún nuestras necesidades. No eres ajeno a ellas. Hoy, en esta mañana, declaramos con fe que Jesucristo no solamente es nuestro Señor, sino que es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Amado Padre, ayúdanos a vivir a cada uno de tus hijos y tus hijas como Jesús. Que nuestra vida refleje su amor, que nuestra vida refleje su humildad y que nuestra vida refleje nuestra completa obediencia a ti. Confiamos en tu obra transformadora por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Y gracias por estar aquí. Gracias por nuestra salvación. Hoy nos gozamos y nos regocijamos por ella, no por nuestras obras, sino por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.